Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Como siempre, con el afán de que el colegio siempre lo esté actualizando y estar dentro de todas las normas que necesitamos saber constantemente. Una de ellas está la ley 21.133, que habla sobre los trabajos honorarios, que a todos nosotros nos concierne. Y tenemos para esa, hacer notar y hacer contarnos un poquito de qué se trata al director regional del ISL, al señor Michael Gómez Vergara, con el cual siempre tenemos una estrecha relación en cuanto a todo lo que sea capacitación de la y le damos las gracias porque sabemos que es una persona muy ocupada, así que lo dejamos para que así él nos explique un poquito de qué se trata la ley 21.133. Buenas tardes, mi querido Michael. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Me imagino que sí. Bueno, voy a intentar ser lo más sucinto posible en la medida, obviamente, de ir viendo los tiempos de quienes a esta hora nos están tanto escuchando en vivo, pero también nos van a estar viendo en la retransmisión y también por las distintas plataformas que tiene el colegio. En ese sentido, Verónica me ha podido que pueda conversar un poco sobre la ley 21.133, que es una ley que protege a trabajadoras y a trabajadores a honorarios, ¿no? Que son entonces básicamente los trabajadores independientes. Pero antes de comenzar, en realidad lo que tengo que hacer es poder presentar al Instituto de Seguridad Laboral, que es el organismo que de alguna u otra forma hoy día me toca representar. Y en ese sentido, decirles primero que el Instituto de Seguridad Laboral es un organismo público que depende del Ministerio del Trabajo y la Previsión Social. Eh, y que nos dedicamos a la administración del seguro social o la ley 16.744, que es una ley que protege a trabajadores y a trabajadoras en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ciertos antecedentes preliminares que me parecen importantes que veamos y que conozcamos y que están dados principalmente a propósito de la diferenciación entre un trabajador independiente y un trabajador dependiente. Es decir, que los trabajadores dependientes son quienes tienen la relación de subordinación y dependencia, por ende son trabajadores que cumplen horarios, que cumplen órdenes, que se les paga una remuneración mensual o periódica al respecto, versus que los trabajadores independientes son trabajadores que prestan un servicio, ¿no? Y ahí existe una diferenciación importante porque por un lado están los trabajadores dependientes que van a estar regulados por el Código del Trabajo y por ende si es que tienen algún problema en dichas materias, pueden presentar cualquier requerimiento ante la inspección del trabajo, los tribunales competentes laborales, versus que los trabajadores independientes lo que tienen es una relación comercial, toda vez que están prestando un servicio que es esporádico, ¿no? Que no es permanente y que es un servicio puntual. Desde ahí, para nosotros es importante hacer esta diferenciación, toda vez que los trabajadores independientes, a propósito de la ley 21.133, o sea, estos trabajadores que que emiten boletas de honorarios por el cobro de sus servicios, van a tener una serie de coberturas que vamos a intentar definir en estos minutos que queremos hacer la presentación. Pero la ley 21.133 no es una ley nueva, no es algo nuevo, pero sí algo bien desconocido. Y cuando decimos que algo bien desconocido, efectivamente es desconocido toda vez que lo que busca es proteger a trabajadores y trabajadoras e integrarlo a la seguridad social. Y ahí tenemos un elemento que es súper desconocido, que tiene que ver, bueno, con cómo se compone el sistema de seguridad social en Chile y muchas veces entonces es básicamente cómo o cuál es la cobertura que tienen dichos trabajadores y trabajadoras. Entonces, decir que esta ley fue pensada el año 2008, que recién entró en vigencia el año 2018, o sea que tuvo harta gradualidad y que estaba pensada principalmente en la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet el 2008, a propósito de la ley 20.255, si es que no me equivoco en el número, pero en términos coloquiales la que creó el pilar solidario y también
o en el contexto de la creación del Pilar Solidario y de la creación del Instituto de Previsión Social o el IPS, hoy día Chile Atiende. Ya, desde ahí la ley 21.133 fue una ley que se publicó el 2019, que si bien se sustenta, ¿no?, en esto, ¿no?, en el pilar solidario y en entender entonces que había un grupo de trabajadores y trabajadoras que no estaba aportando al sistema de seguridad social, pero más que no esté aportando al sistema de seguridad social desde el minuto de las lucas, significa que no tenía cobertura tampoco del sistema de seguridad social y que muchos trabajadores y trabajadoras estaban descubiertos también en esas materias. Ya, bueno, el objetivo de la ley tiene que ver con otorgar cobertura de seguridad social a los trabajadores independientes. Ya ese es el objetivo central de la ley. Ahora bien, ¿cómo opera este mecanismo? Bueno, por un lado, opera no como un mecanismo obligatorio, ya desde el 2019, año donde habían hartas dudas. Yo creo que este año para los contadores hay mucho menos dudas respecto a esto. Sigue siendo desconocido, pero eso no significa que hayan más dudas, ¿no? Yo creo que son dos temas ahí distintos. Ya, entonces, por un lado está el mecanismo obligatorio, y por el otro lado, se hace mediante la declaración anual que en algún minuto era el 10%, y que hoy día ya, como ustedes conocen mejor que yo, estamos en un 13,75 y que a julio vamos a llegar perdón, al 2028 vamos a llegar a un 18%, que va a ser exactamente lo mismo que hoy día nos cotizan los y las trabajadoras dependientes. ¿Ya? Existen un mecanismo de alternativas que es más allá de todo, es importante mencionarlo porque tiene distintas diferenciaciones. Hay trabajadores que eligen la alternativa de base sin devolución, y otros que eligen la alternativa transitoria. La gran mayoría de los trabajadores eligen la alternativa transitoria toda vez que esta es la que tiene devolución, pero va a tener ciertos efectos que lo vamos a hablar en unos segundos más adelante. Antes de esto, es quienes están obligados a cotizar por principio todos los trabajadores que emitan en la totalidad de sus boletas, que significa entonces todas las boletas que emitieron durante el año 2023, más de 5 ingresos mínimos mensuales, ya que hoy día andarían 2,4 millones aproximadamente. Ya, y estos son los que trabajaron por honorarios por actividades independientes, los de rentas por boletas de honorario, los de rentas por boletas de prestación de servicio de tercero y los de rentas por participaciones en sociedades profesionales. ¿Ya? Ahora bien, ¿quiénes no están obligados a cotizar? Bueno, no están obligados a cotizar quienes eh, los trabajadores hombres que al 1 de enero del 2018 tenían 55 años o más, que significa que hoy día tienen 60 años o más. eh, las trabajadoras mujeres, ya que hoy día tienen 55 años o más, ya las personas que ya están pensionadas, sea por el sistema antiguo o por otro tipo de sistemas, y quienes se encuentran afiliados a un régimen distinto a la AFP, ya principalmente entonces ex carabineros, ex militares, que tienen su propio sistema previsional. Si alguno se jubiló y hoy día está trabajando por boletas de honorario, él no está obligado a cotizar, ¿ya? Em, por otro lado, por otro lado, el, ya lo decía, ¿va a aumentar el monto? Sí, va a aumentar el monto, eso es una realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las cotizaciones retenidas si dejo de trabajar honorarios y comienzo a trabajar como planta o contrata o lo que sea? Bueno, las cotizaciones se devuelven, no, no se devuelven, esto es súper importante mencionarlo. Las cotizaciones previsionales no se devuelven, pero sí los trabajadores lo que tienen es derecho a, de cierta forma, a
tener dos licencias médicas. Ya cuando hablamos de tener dos licencias médicas por un mismo periodo, significa entonces que el trabajador que ya cotiza como independiente y que pasa a ser un trabajador dependiente, es un trabajador que para el sistema de seguridad social se le conoce como un trabajador multiempleador. ¿Ya? Bueno, y esto es en realidad lo central, que es lo que me quiero, en lo que me quiero enfocar, y que tiene que ver una con los beneficios que otorga el pago de las cotizaciones, y existen distintos beneficios que los vamos a pasar a ver cada uno en tiempos breves. Por un lado está el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro que lo que hace es cubrir a trabajadores y trabajadoras ya en caso de pérdida de capacidad ganancial y que es administrado por las AFP. Por otro lado está, bueno, el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que lo voy a detallar en otras láminas. Los trabajadores tienen acceso a salud y licencia médica. Esto es súper importante. Muchos trabajadores no se toman la licencia médica, pues dicen, bueno, si no voy a trabajar, ¿quién me va a pagar, no? Si no presto este servicio, ¿quién me lo va a pagar? Entonces ahí hay un problema de desconocimiento respecto de, por ejemplo, el tema de las licencias médicas. Por otro lado, la ley sana, también los trabajadores van a tener derecho a el pago de la licencia en caso de una enfermedad grave, ¿no? De un hijo menor. Para el caso de las mujeres que son independientes, los trabajadores y trabajadoras van a tener derecho a pre y postnatal, a recibir asignaciones familiares y como consecuencia de la cotización en las cuentas individuales de AFP también van a tener derecho a pensiones. Por otro lado, cuando hablamos de, bueno, ¿qué es una licencia médica? Las licencias médicas son formularios que me emite un doctor, un médico en realidad, y que tengo yo derecho a dos cosas. Por un lado, al reposo médico a propósito del cuidado y el tratamiento, y por otro lado, a el reembolso de la remuneración a la cual yo estoy recibiendo. Y en algún minuto, los trabajadores independientes no tenían derecho a esto. Hoy día sí lo tienen. Ya esto es súper importante. Para el caso de los trabajadores que no estén afiliados a una ISAPRE, van a tener el derecho al pago de la licencia médica en FONASA, ¿no? Y entonces tendrán que hacer los trámites ante el COMPIN o ante otras instituciones o la institución correspondiente que vise el pago de la licencia médica. Al igual que las licencias médicas por accidente de trabajo, que para el caso de los trabajadores que no estaban afiliados a una mutual, lo tienen que hacer el trámite frente a las oficinas del Instituto de Seguridad Laboral. Por otro lado, ya les decía en un principio que muchos trabajadores eligen cobertura parcial. Cuando hablamos de licencias médicas, esto tiene ciertos efectos porque si bien la licencia médica es el reemplazo de la remuneración que yo estoy percibiendo, aquí podría suceder que no me paguen absolutamente todo lo que yo creo que me van a pagar. ¿Y por qué? Porque en el caso de una licencia médica por salud común, si ustedes ven este recuadro que está acá, yo no tengo todo el seguro pagado, no he cumplido con el pago del 7% en salud. De hecho, en salud yo estoy pagando solo el 2,63%. ¿Qué significa esto? Significa entonces que existe una fracción nomás la cual a mí me van a pagar, po, que equivale al 47% del salario ya, y del salario imponible, que es del 80%. Entonces, para explicarlo en términos bien prácticos, si una persona hace una boleta por 1 millón, ya, y entonces se le descuenta el 13%, esa persona no recibe 1 millón, pues ustedes son contadores la gran mayoría, entonces sabrán que esas personas reciben 1 millón menos 130.000, por ende reciben 870.000. Si yo hiciese cobertura total, esa licencia a mí me la van a calcular sobre el 80% de 1 millón, que son los 800.000 pesos. Entonces, si yo tengo una licencia por 15 días,
la ecuación lineal que yo tengo que hacer es re simple. Eh, los 800.000 pesos por 0,8, o sea, perdón, el millón de pesos por 0,8, ahí yo voy a tener los 800.000 pesos, que es la base imponible, y como son 15 días, es la mitad del mes, por ende, es la mitad del salario. O sea, a mí me van a pagar 400.000 pesos por esa licencia, más lo que me pueden pagar por los otros 15 días de trabajo, básicamente. Pero ¿qué es lo que sucede si es que yo tuviese una licencia con cobertura parcial? Que es el caso que le pasa a la mayoría. Es el caso que le pasa a la mayoría. Y es que esos trabajadores, como cotizaron por un 47%, en realidad no le van a calcular sobre los 800.000 pesos. Le van a calcular sobre cuánto, sobre el 80%, sobre el millón de pesos que él emitía, se lo van a calcular por 0,8, ¿ya? Y esos 800.000 pesos, que es el total, le van a pagar tan solo el 47%, ¿ya? Que es básicamente 390 y algo, ¿no? Y como la licencia es por la mitad de día, yo en definitiva voy a recibir tan solo 200.000 pesos para aproximarlo. Entonces, en un escenario recibo la mitad, ya que son 400.000, y en el otro escenario tan solo recibo 200.000. Esa es la diferencia que sucede respecto de las coberturas. Por eso es importante que la gente sepa también, pues porque cuando uno se enferma, no puede trabajar, también uno espera de vuelta entonces que esa enfermedad no le perjudique la remuneración que este tiene. Pero como eligieron alternativa parcial y no se dieron cuenta, no se enteraron y lo dejaron pasar, porque al final prefirieron recibir más recursos hoy día, tienen que entonces preocuparse de esto y saber qué es lo que hicieron. Yo se los cuento y se los adelanto qué es lo que les podría pasar nomás. ¿Ya? Por otro lado, y ya para entrar de lleno al seguro en estos últimos minutitos, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? Es porque muchos trabajadores y trabajadoras independientes desde el año 2019 que están con nosotros, son cerca de 60.000 los trabajadores independientes que nosotros tenemos en la región, cerca de 60.000, y de alguna u otra forma muchos de ellos no conocen cuáles son los beneficios de la ley 16.744, que son en realidad un montón de beneficios que van desde prevención de riesgo, desde la rehabilitación y desde la indemnización. Y cuando hablamos de el Instituto de Seguridad Laboral y qué es lo que hace, primero nosotros entregamos cobertura cuando existen accidentes de trabajo. Como definición, los accidentes de trabajo son toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? También vamos a cubrir accidentes de trayecto, que es la misma lógica de arriba, pero que esto suceda en el trayecto, básicamente. Además de las enfermedades profesionales, que son aquellas producidas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y le tiene que producir incapacidad o la muerte. Ahora, bien, la incapacidad no es solamente física, sino también tiene que ver con una incapacidad mental que se traduce también en síntomas físicos muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que haber para un accidente de trabajo, una enfermedad profesional? Una lesión, una relación causal o ocasional entre el trabajo y la lesión y la incapacidad o la muerte del accidentado. ¿Ya? En esa misma dinámica, nosotros vamos a entregar lo que son las prestaciones económicas. O sea, básicamente vamos a pagar las licencias médicas a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero aquí hay una diferencia y que tiene que ver respecto a la cobertura. Como nosotros somos un seguro social, y si yo me voy a la lámina, ¿no? Donde mostré respecto de cuánto estaba, nosotros vemos salud que está en verde, salud está 100% pagado. Por ende, ni en la devolución parcial, ni en perdón, en la retención parcial, ni en la retención total,
en ninguna de las dos yo voy a tener inconvenientes respecto al seguro de accidentes laborales, sí a FONASA, más no al seguro de accidentes laborales. ¿Ya? Em, por otro lado, me estaba adelantando, ya les decía, las prestaciones preventivas. Lo que hago acá es invitarlos en realidad a que puedan visitar nuestro campus, www.campusprevención.gov.cl, o pueden entrar a nuestra página web www.isl.gov.cl, porque ahí van a encontrar una serie de beneficios en materia preventiva. Van a encontrar cursos gratuitos, ¿no? Entre otros. Por otro lado, yo tengo derecho a prestaciones médicas. Ya, y con esto voy cerrando y terminando. Y las prestaciones médicas son exactamente 100% gratuitas. Y cuando digo 100% gratuitas, son 100% gratuitas. Pues ya en la red clínica del Instituto de Seguridad Laboral, que es la que está acá para la región de Valparaíso. Si hay de otras regiones, la recomendación es que puedan visitar nuestra página web www.isl.gov.cl, toda vez que en nuestra página web vamos a tener nuestros más de 270 prestadores médicos que tenemos a nivel nacional. Y lo importante que digo es que las prestaciones son gratuitas, sí, pues son gratuitas. La atención médica, quirúrgica y dental, los medicamentos, la rehabilitación física, reeducación profesional, los aparatos ortopédicos, las hospitalizaciones, inclusive los gastos en traslado. O sea, todo el tratamiento originado a propósito de la lesión que me genere el accidente de trabajo, accidente de trayecto y o enfermedad profesional va a ser 100% gratuito. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, por favor? Intenté ser lo más sucinto posible en la medida de que creo yo que esto es súper importante. Sí, como siempre, yo creo que todos los trabajadores honorarios, que son, la verdad, casi todos los contadores, que son los que más van a acceder a este charla, justamente siempre es conocido saber cuáles son nuestras condiciones en sentido de salud, de prevención, como bien tú lo decías, Michael. Así que bien agradecida por tu charla y bueno, cualquier cosita, Ya, lo de último no te lo alcancé a escuchar, pero no, súper, o sea, ves que nos puedan invitar, invítennos, veamos las modalidades en las cuales lo podemos hacer. De repente decía las cápsulas informativas por ciertos temas, que de repente quizá hay temas que no te dan para hablar una hora, pero en una cápsula informativa de 3 minutos, 5 minutos de preguntas y respuestas, me siempre gustó, son súper buenas. sí, Ya, me gustó, así por nuestra que parte, siempre agradecidos de poder trabajar contigo, Verónica, y en realidad con el colegio en general. ya, mijito, muchas gracias, que tenga buena tarde, que le vaya, tenga buena semana. Gracias a Ya, pues que todos. esté muy bien. Chao, chao. Chao, mi amor.